Ok, entonces vamos a hablar acerca de generalidades un poquito de la expresión génica y del ciclo celular. Entonces, para empezar, a mí me gusta mucho hablar de esto que son los niveles de organización de la materia. O sea, ustedes sabrán que la materia, digamos que no, o sea, tiene formas en cómo se organiza. Y entonces, a partir de esa organización, por ejemplo, aquí, ¿qué tendría? O sea, ¿qué es esto, Ana Paula? Ana Paola, no te escucho. Sí, ¿ya me escucho? Sí, ahora sí. Ah, un átomo. Ok, un átomo. A ver, ¿cómo qué átomo te suena? O sea, dime tres átomos. Ah, no sé. A ver, como, a ver, Angélica, dime unos tres átomos o cinco. Acuérdense que aquí es de que les voy a estar preguntando, ¿eh? Porque si no, me avisan y me voy yo así, ¿Se me escucha? chipi, Sería el átomo de carbono, por de, ejemplo. Ajá, ajá, este, sí. no, no sé. Ashley, ¿no se acuerdan de su tabla periódica? Agua, dióxido de carbono. Mira, justo por ejemplo, el agua sería una molécula que está formada por, digamos, tiene un átomo de oxígeno y tiene dos átomos de hidrógeno. Ajá, a ver, Luis, dime más átomos, 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 muchos átomos. El de litio, carbono, argón, zinc, oro. Justo, justo. Todos esos son átomos. Entonces, el átomo va a ser el nivel de organización de la materia primario, o sea, el nivel más pequeño. Tenemos incluso partículas subatómicas. Aquí va a ser como examen de prepa, ¿eh? Aquí todo el conocimiento va a ser sobre otro conocimiento. ¿Qué sería esta partícula subatómica, Carla Jacqueline, que aquí está por aquí como si estuviera dando vueltas o... El electrón. Ajá, tenemos los electrones y ahí en el centro, en el núcleo de los átomos, los protones y los neutrones. Ok, esos son los átomos, todos los que ya nos dijeron. Los átomos se van a estar juntando entre ellos. Miren, cada bolita de estas representa un átomo, 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 un átomo. Y entonces forman ahora sí moléculas. Entonces, moléculas nos decía, por ejemplo, ahorita, no me acuerdo quién, creo que Ashley nos decía, la molécula de agua. Ah, esa es una molécula, donde se junta el famoso H2O. Entonces, dos de H y una de oxígeno. El dióxido de carbono, que es CO2. Entonces, se junta un carbono con dos oxígenos. Monóxido de carbono, un carbono con un oxígeno. Ah, es otra. Entonces pueden ser moléculas pequeñitas, como esas que estoy diciendo, o vean esta molécula que es una molécula muy grandota. ¿Ok? Y eso, aquí les pongo bioquímica. Esto es lo que van a estudiar en bioquímica. O sea, en bioquímica van a ver este nivel de la materia. Entonces van a ver las moléculas, que ahorita les voy a preguntar de eso, pero van a ver todas las moléculas en bioquímica. Las moléculas se empiezan a juntar entre ellas. Y entonces empiezan a formar cada uno de los organelos. Por eso son niveles de organización. Entonces empiezan a formar cada uno de los organelos y cuando ya juntan, por ejemplo, a ver, yo les pregunto más bien, ¿cuáles son las cuatro principales biomoléculas? A ver, vamos a ver. Diego, Serían lo que son proteínas, ok, es una, carbohidratos, dos, lípidos tres.
Y falta uno. Serían los ácidos nucleicos. Los Perfecto, últimos. perfecto. 4, ya están. Esas son nuestras 4 principales biomoléculas. Sí les suenan a todos, ¿verdad? Son, o sea, así es como dogma. Las 4 principales biomoléculas, los lípidos, los carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, por ejemplo, la membrana celular tiene muchos lípidos, ¿no? Muchos fosfolípidos. De hecho, dicen que es una membrana lipídica, que es una membrana de fosfolípidos, ¿no? Pero también tiene proteínas, también tiene carbohidratos. Entonces va haciendo eso, todas esas moléculas unidas forman una membrana. Y así, todo el núcleo se empieza a formar de proteínas, entonces todos empiezan a formar estas moléculas en organelos y todos los organelos forman una célula. Las células se empiezan a juntar entre sí y entonces, por ejemplo, aquí ya tengo una célula, una célula, una célula, una célula, una célula. Y entonces, ¿qué nivel de organización de la materia es este? A ver, Carla, Jacqueline. ¿Es un tejido? Ajá, justo, ya se forman los tejidos. Y entonces les pongo, aquí los tejidos va a ser principalmente lo que vean en histo. En histo también van a ver al principio un poco de biología celular, o sea, van a ver un poquito de la mitocondria, van a ver todos los organelos, su función y su composición. Pero después van a empezar a ver los tejidos. Entonces van a empezar a ver, por ejemplo, este es cartílago y vemos un epitelio que es ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes. Ah, es un epitelio respiratorio. Así van a empezar a ver los tejidos. Después los tejidos se van a empezar a juntar entre sí y entonces vamos a empezar a tener, a ver, un tejido que al inicio es un tejido epitelial y abajo tiene una capa de músculo y abajo tiene, bueno, de hecho tiene 3 capas de músculo, ya forma, bueno, y abajo del epitelio tiene otra capa de tejido conjuntivo y entonces ahora forma un órgano. Y así van a empezar a estudiar todos los órganos y después los órganos se fusionan en, bueno, ajá, fusión, o tienen funciones en común, como por ejemplo aquí, que es, ¿qué será este tubo aquí grandote? Eh, Frida. ¿El esófago? Ajá, el esófago, por ejemplo, ¿no? Entonces ya van a ver ustedes, a ver, el esófago que también igual está hecho de tejidos, y el estómago que está hecho de tejidos, y el intestino delgado y el intestino grueso, más el hígado que está hecho también de un epitelio ahí cúbico, más el páncreas, más la vesícula biliar. Ya estamos hablando de qué sistema, Juliet. Am, ¿Qué será todo este sistema así? sí. Se me olvidó. Sistema. Di- Voy. Di- ¿Digástrico? No. Justo por ahí va. Justo, Digestivo, sistema digestivo. Ya me digestivo. acuerdo. Justo. Ajá. Muy bien. Entonces, eso que son los sistemas y los órganos, los van a ver mucho en anato. Entonces van a empezar a ver dónde se encuentra. En anato van a ver dónde está el estómago y con quién se relaciona. Y hacia al lado, quién tiene. Y hacia abajo, a quién tiene. Y hacia un lado, y hacia arriba. El hígado se relaciona ahí con el corazón y con el pulmón y con el estómago y hacia atrás con el riñón. Así van a empezar a ver. Y eso es principalmente lo que van a ver en anato, los órganos y después su localización. Y entonces después, si yo empiezo a unir el sistema digestivo con el sistema urinario, con el sistema respiratorio, con el sistema digestivo, el cardiovascular, ya empiezo a juntar todos los sistemas, ya voy a tener un individuo, ¿no? Ahí hasta el sistema nervioso, el sistema visual, el auditivo, el olfativo, el gustatorio, el sistema endocrino con la tiroides, todos los sistemas los empiezo a unir y entonces ya voy a tener un individuo. Y ese individuo, pues después va a empezar así la materia
ya dicen, bueno, después ya se empiezan a contactar un individuo con otro, entonces ya vamos a tener poblaciones, bla, bla, bla. Bueno, en embrio vamos a ver todos los niveles de organización de la materia. Entonces vamos a ver, desde que hablemos del átomo, vamos a hablar de la entrada del calcio, vamos a entrar a hablar del sodio, vamos a hablar también de moléculas, vamos a hablar de los fosfolípidos en la cabeza del espermatozoide, o sea, todos los niveles de organización de la materia los vamos a ver nosotros en embrio. Entonces, eso es lo que les decía la primera clase, que a mí me gusta bastantito de esta materia. Entonces, para la clase de hoy nos vamos a enfocar en nuestras biomoléculas. Entonces, bueno, una parte va a ser enfocada en las biomoléculas. Entonces, ok. Ustedes saben que tenemos las 4 biomoléculas, que ya no las dijo súper bien. A ver, déjenme me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, a ver. A ver, ya puso una carita. Diego, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Muy bien. Entonces, a ver, de izquierda a derecha, ¿cuáles son, Emir? Es carbohidratos, Ajá, lípidos, ajá, proteínas y ácidos nucleicos. justo. Entonces, les digo que esto es lo que van a ver en bioquímica, ¿no? Esto lo van a ver en el bloque 2, esto lo van a ver en el bloque 1, y esto lo van a ver en el bloque 3, y esto en el bloque 4. O sea, cada una la van a ver a profundidad. Pero aquí pues vamos a mencionar un poquito acerca de la función, ¿no? Entonces, ustedes saben que los carbohidratos son una fuente de energía, van a tener también funciones estructurales y van a tener funciones de reconocimiento. O sea, esto es como conocimiento general de los carbohidratos. Los lípidos, pues saben ustedes que van a ser aislantes térmicos, que van a ser aislantes eléctricos, que van a ser también una fuente de almacenamiento de energía, pero a largo plazo, que van a tener funciones estructurales también. Las proteínas son muy importantes porque tienen quizá la función más diversa de todas, ¿no? Las proteínas entonces van a tener una función estructural, van a tener funciones de receptores. Las proteínas tienen una función increíblemente grande, pero la de mayor interés ahorita, que por cierto, aquí les voy a ir poniendo, esto que ahí viene arriba, son mis puntos clave. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy así, por ejemplo, yo para estudiar, a ver, las 4 biomoléculas y su función. A ver, ¿cuáles son las 4 biomoléculas? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Cuál es su función? Esta. Entonces, aquí yo siempre pongo esta, o sea, como esta pequeña guía para que se vayan guiando y vayan viendo qué es lo que estoy diciendo. Pero lo más importante que vamos a ver ahorita, o sea, la de mayor interés, o sea, estos son importantes, pero la de mayor interés ahorita es los ácidos nucleicos. Ahora ustedes saben que tenemos eh, 2 diferentes tipos de ácidos nucleicos. Gabriel, ¿tú sabes cuáles son? Mm, no, bien a bien. Ok, a ver, a ver, Diego, Es el ácido desoxirribonucleico o ADN y ácido ribonucleico, ARN. ok. Todos estamos de acuerdo, ¿no? Que existen entonces esos 2 tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Entonces, vamos a hablar, esto es algo que yo siempre, esa es mi analogía, que cuando les pregunto, o sea, por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, le voy a preguntar a Itzel, ¿cuál es la función del ADN? O sea, ¿para qué sirve? Pues si no mal recuerdo, pues ahí está nuestra información genética. Ok, ¿y esa información genética qué o qué? O sea, ¿está bien? Sí.
Pero a ver, ¿qué más nos puedes decir al respecto? ¿Qué le va a pasar o qué? Que es el responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Ok, sí, justo. Va a ser muy importante porque nos va a ayudar a desarrollarnos, ¿no? Y ahí va a estar toda nuestra información genética. Aquí es donde toma mucha importancia lo que se le conoce como el dogma central de la biología molecular. A ver, Norberto, ¿te suena a ti ese dogma central? ¿Cuáles son sus pasos? O sea, ¿los conoces? El dogma central. Ajá, am, no, la verdad no, no me suena. ok. Josué, Hola. hola. Sí, se supone que son tres pasos, ¿no? Ajá, Es replicación, sino transcripción y traducción. Creo que son esos tres, ¿no? ok, perfecto. Y sirve para, pues, básicamente replicar ADN. Bueno, Ujú. ¿Y qué a más? grandes rasgos. O sea, la, Am, la ¿Mande? replicación sirve para replicar. ¿Y los Ajá. otros dos pasos para qué sirven? Ah, pues son complementarios a lo que podría decirse. Bueno, es que yo lo recuerdo más como en general para la división celular, ¿no? Es parte de la división celular, nada más que en este caso a nivel, pues, de ácidos nucleicos, ADN, y también creo que sirve para formar otras biomoléculas como lo son los aminoácidos y después, pues, las proteínas. Ok, me gustó esa última aportación. Sí, ok. Entonces vamos a empezar a dar, como a aterrizar esos conceptos. A ver. Ok. Entonces, vamos eh, a ser muy concretos entonces. ¿Cuál es la función del... Primero vamos a hablar del ADN, que esta molécula es una molécula que siempre vemos, o sea, siempre la ponen, siempre es muy famosa esta molécula. Pero ¿cuál es su función? Entonces, la función del ADN va a ser almacenar nuestro código genético. ¿Y entonces qué es eso del código genético? Si lo pusiera en palabras, primero lo voy a decir en palabras, o sea, les voy a dar una analogía. Siempre decimos, en el ADN es la receta, es como una receta de cocina. Entonces, el ADN va a ser la receta de cocina. ¿Y la receta de cocina para qué o qué? O sea, ¿cuál va a ser el platillo? El platillo, por lo general, son proteínas. Entonces, el ADN, su única función o su función más importante es que a partir de ahí van a obtenerse proteínas. Y otras cosas, o sea, muchas otras cosas, ARNs de otros tipos y todo, pero lo más importante es que el ADN va a servir como una receta a partir de la cual vamos a sintetizar proteínas. Entonces, sí, ok, eso, antes de pasar a la composición, quiero explicar un poquito el dogma central, y para eso ay Dios mío, dejé de compartir. Voy. Lo voy a hacer con mi super pizarra. Voy. Ok, ¿hasta aquí vamos bien todos? Sí, Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces hablamos del dogma central de la biología molecular, ¿no? Entonces, el dogma central de la biología molecular básicamente explica cómo es que a partir del ADN vamos a obtener proteínas. Y para hacer esto,
hay 3 pasos. El primer paso es el paso de la replicación. O sea, el organismo es muy inteligente y dice, ay, ¿sabes qué? Como me voy a dividir después, o sea, como yo soy una célula, y entonces voy a empezar a dividirme y a crecer, porque soy un humano, o sea, crezco, o soy lo que sea, crezco, me divido, pues no me puedo quedar sin DNA. Entonces, lo primerito, antes que cualquier cosa, me replico. Ahora, el segundo paso va a ser la transcripción. ¿Qué quiere decir esto de transcripción? El DNA ahora va a pasar a convertirse a otra molécula que se llama RNA, que es el que, si ven que decíamos que hay 2 tipos de ácidos nucleicos. El DNA, el ácido desoxirribonucleico, desoxirribonucleico, y el ácido ribonucleico, que es el RNA. En especial se convierte en un RNA que se llama RNA mensajero. Entonces se convierte en RNA mensajero. Y el RNA mensajero ahora se va a convertir en proteínas, o más bien, bueno, sí, ahorita. Se va a convertir en proteínas por un proceso que es el tercer proceso, que se llama traducción. Entonces, el proceso de traducción va a ser el paso por el cual se convierten el RNA mensajeros en proteínas. Esto no es tan fácil como así lo estoy poniendo. Antes de hacer proteínas, digamos las proteínas, cuando yo hablo de proteína, hablo de una cosa muy grande. Hablo de un Lego, por ejemplo. Si yo estoy hablando de un Lego, estoy hablando de así un Lego, un Lego, un Lego, un Lego, un Lego. Que empalmo otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y luego arriba empiezo a poner otro y otro y otro y otro y otro. Y hago un castillo así gigante de Legos. Eso es una proteína. O sea, las proteínas son cosas muy grandes, muy grandes, muy grandes. Pero cada piececita se llama... A ver, ¿quién sabe cómo se llama cada piececita? Aminoácidos. Enzimas. Ácido. Justo, justo. Entonces, el RNA mensajero, a través de la traducción, antes de convertirse en una proteína gigante, va a empezar a traducirse en pequeños aminoácidos. Y después los aminoácidos, pues ya se van a empezar a juntar entre ellos y van a formar proteínas, ahora sí. Bueno, este es de forma general el dogma central de la biología molecular que nos explica la función del DNA. O sea, por mucho tiempo pensaron ahí, pues ahí está el DNA dentro del núcleo. ¿Para qué sirve? Pues quién sabe, ahí está nomás. Y conforme fueron descubriendo esto, pues ya fueron viendo que el DNA sí sirve para algo, o sea que no está ahí nomás de adorno, y que su función va a ser, una de sus funciones, va a ser la regulación de la síntesis de proteínas. Entonces, esa es la función del ADN y su localización. Yo les pregunto, ¿en qué organelo está el ADN? En el núcleo, ¿no? Ajá, está en el núcleo celular, precisamente. Entonces, el núcleo celular es quien almacena todo el ADN. Por ahí hay una teoría que describió una científica, Lynn Margulis. Y ella lo que dice, lo que vio, lo que observó es que también las mitocondrias tienen núcleo. Perdón, también las mitocondrias tienen ADN.
Y entonces lo que ella, esa es una teoría así medio, este, aquí filosófica, lo que ella dijo, bueno, eso lo van a, bueno, a mí nunca me lo enseñaron en la escuela, o sea, después lo van leyendo uno. Pero, ajá, ella dice, oye, qué raro, la mitocondria, o sea, todos los orgánulos van a venir del ADN, ¿no? O sea, de aquí saca la información el núcleo para decir, aquí, a ver, crea aparato de Golgi, crea retículo endoplásmico, crea ribosomas, crea lo que sea. Todo de aquí viene, todo del ADN, del ADN, del ADN. Pero lo chistoso o lo interesante es que la mitocondria es la única que no viene de aquí. Entonces agarró esta científica y empezó a ver esas como diferencias y lo que vio es que la mitocondria es la única que tiene ADN propio, la única que se divide ella solita, o sea, así como está, se empieza a partir, entonces se divide ella sola, empezó a ver muchas de estas características y dijo, oye, pues, ¿sabes cómo que se comporta? Como si fuera una bacteria. Entonces, esta científica lo que propuso es que las mitocondrias realmente son una, o sea, a través de la evolución, que la mitocondria se metió a la célula y empezaron a realizar una relación en la que la célula dijo, oye, ¿sabes qué? Tú me caes muy bien porque me das energía y yo te caigo bien porque te doy un lugar donde vivir. Y entonces empezaron a hacer esta relación donde los dos acabaron beneficiados y así evolucionaron y por eso es que las mitocondrias se comportan muy extravagantemente, pero ahí están dentro de la célula. Esto es solo como brevario cultural, para que sepan que el ADN sí está en el núcleo, pero también hay ADN mitocondrial. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna Sí. pregunta? Sí. Ninguna pregunta. Yo tengo una. ¿Cómo dijo que se llama la doctora o se llamaba la doctora que propuso esa idea? Es Lynn Margulis. No estoy seguro si así se escribe el nombre, pero si la buscas así, seguro te aparece bien escrito cómo es que es el nombre. Gracias. Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar del ADN. O sea, ya que estamos hablando del ADN, aquí les digo que les pongo mis puntos clave que ahorita voy a abordar. El ADN, les digo que esta molécula la van a ver, o sea, yo veo pienso en Spider-Man. O sea, les gusta mucho poner ahí ADN. En todas las películas de ciencia ficción van a ver un ADN. Ni tiene nada que hacer ahí el ADN, pero ahí les van a poner una molécula gigante de ADN que se mueve, que sale de un lado al otro. En todos lados van a poner el ADN. Bueno, pues vamos a estudiar al ADN, porque sí, a los que hacen ahí al ADN de colores y todo, ahí les preguntamos algo del ADN, ni van a saber nada del ADN. Pero bueno, entonces vamos a estudiar un poquito acerca del ADN y cómo está compuesto. Así como veíamos ahorita que las proteínas están compuestas por pedazos más pequeños, a esto se le llama un monómero. O sea, la proteína es una molécula muy grande que está compuesta de monómeros, que son los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, o sea, aquí lo voy a plantear en forma de pregunta. ¿Cuál es el monómero de las proteínas? Los aminoácidos. O sea, son las, como las fracciones pequeñitas de las que está compuesto. Bueno, lo mismo con el ADN. El ADN es una molécula muy grandota, muy grandota, muy grandota. Pero está compuesto de monómeros y aquí los monómeros se llaman diferentes. Entonces, aquí los monómeros se llaman nucleótidos.
Entonces, los nucleótidos son los monómeros del ADN. Entonces, son sus pedacitos pequeños de los cuales están compuestos. ¿Cómo está compuesto un nucleótido? Un nucleótido, miren, aquí, esta es toda la molécula del ADN. Y aquí cada uno de estas como piececitas es un nucleótido. Este es un nucleótido, un nucleótido, un nucleótido. No solo esto de colorcito, sino también esta base de acá. Un nucleótido, un nucleótido, un nucleótido. Ahora vamos a ver sin tanta animación. Esto es un nucleótido. Este es un nucleótido. Este es un nucleótido. Este es un nucleótido. Y ahí se ve como que tiene muchos, muchas. Vean cómo les decía que está compuesto, que el ADN es una molécula, ¿no? El ADN es una molécula. Ya habíamos quedado que es una biomolécula. Y que las moléculas están hechas por átomos. Entonces vean aquí. Fósforo, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Cada puntito aquí es un carbón, 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 oxígeno, nitrógeno, nitrógeno. O sea, se fusionaron estos átomos para crear una molécula grandota. Bueno, los nucleótidos tienen tres principales componentes. Me voy a acercar más para que los veamos. Este componente, ¿qué es este átomo? ¿Qué es esta P? ¿Qué quiere decir la P? A ver, sí, 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 sí. Fósforo. Fósforo. Entonces, uno de sus componentes va a ser un grupo fosfato. Ah, ok. Ahora, de las biomoléculas que estábamos viendo hace rato, ¿a cuál se parece esta? Carbohidrato. Carbohidrato. Un carbohidrato. Van a ver después en Bioca cómo es que se nombran los carbohidratos. Pero este carbohidrato es una ribosa. Entonces, el segundo componente es una ribosa o una desoxirribosa. Ah, por eso se llama ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. Ah, sí, ok, ok, ok. Entonces, esto es este componente, o sea, una azúcar, un carbohidrato. Puede ser ribosa o desoxirribosa. Ok. Y el tercer componente es este de aquí. Ya no quiere cambiar, ya se cansó. Bueno, este de aquí, que se llama base nitrogenada. Se llama base nitrogenada porque tiene muchos grupos N que es de nitrógeno. Ah, entonces es una base nitrogenada. Ok, ok, ok. Entonces, ¿cuáles son los tres componentes del nucleótido? Pues el nucleótido va a estar compuesto de un grupo fosfato, de una ribosa, de una azúcar, puede ser ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada. Ok, esos son los componentes del nucleótido. Entonces ya fuimos con el segundo punto. Ok. Y hay diferentes tipos de bases nitrogenadas. Pues aquí las están viendo, ¿no? Aquí vean como esta tiene una A, una T, luego C, G, T, A, C, G. Aquí en el esquemita igual lo ponen A, T, C, G, T, A, T, C, G, con C. Entonces ahí estamos viendo que hay, en el ADN, hay 4 diferentes tipos de bases nitrogenadas. Entonces, vemos que está la A, que es la A de adenina. Está la T, que es de timina. La C de citosina. Y la G
de guanina. Entonces aquí viene adenina, timina, guanina y citosina. Entonces estos van a ser las bases nitrogenadas, las voy a volver a escribir aquí. Ojo, bases nitrogenadas del ADN. ¿Ok? Entonces el ADN tiene 4 bases nitrogenadas. Adenina, citosina, timina y guanina. Esto es importante porque, bueno, eso lo van a ver. Eso no me voy a meter yo. Ok. Que ustedes sepan que tenemos estas 4 bases nitrogenadas en el ADN. Ok. Entonces, nuestro tercer punto. ¿Cuáles son los tipos de bases nitrogenadas? Pues tenemos adenina, citosina, timina y guanina. Va. Y esto, lo último, solo para que vean la relación con sus clases de bioquímica. ¿En qué van en bioquímica? ¿Qué vieron en bioca? Disoluciones. No han visto enlaces ni nada. Sí, fue lo primero que vimos en la primera clase, fue lo primerito que empezamos a ver. Ok, enlaces. Como generalidades más que nada. Ok. Pues vean qué interesante, que lo que les digo, que aquí vamos a ver todo. Como aquí, a ver, aquí estamos viendo este enlace que se forma entre el hidrógeno y 2 grupos que son altamente electronegativos. Puede ser nitrógeno o puede ser oxígeno. ¿Qué tipo de enlace es este entonces? Puentes de hidrógeno. Son puentes de hidrógeno, justo. Los puentes de hidrógeno, a ver, yo les pregunto, Itzel, ¿los puentes de hidrógeno son una unión fuerte y estable o son una unión débil? ¿Me podría repetir la pregunta? Se cortó al final. Sí, la pregunta es, ¿qué Sí, tan fuerte son los puentes de hidrógeno? son bastante fuertes, si no mal recuerdo. Ok. A ver, Emir, ¿qué opinas? Y sí, son fuertes. Ok. A ver, Josué, Son enlaces débiles. a ver, ¿te quieres explayar? Bueno, es que por lo que recuerdo, bueno, en este caso más aplicado al tema de agua, los enlaces covalentes son los enlaces fuertes y ya los puentes de hidrógeno son los que son débiles. Por eso es que el agua se puede, bueno, es el disolvente universal, porque pues nada más como que se conecta por un ratito y se vuelve a desconectar, por decirlo así. Entonces, por eso es que yo recuerdo que los puentes de hidrógeno son enlaces muy, muy débiles. Ok, muy bien. Justo. Acuérdense de eso, que los puentes de hidrógeno son unas uniones debilísimas, o sea, son uniones muy débiles. Nos da el ejemplo perfecto, o sea, como el agua, así si yo agarro el agua, por ejemplo, tengo aquí un bote de agua y el agua así, o sea, todas las uniones que unen a las moléculas de agua son muy débiles, entonces son puentes de hidrógeno que se separan así, se separan. Para unirse con otra cosa, igual se separan. Por eso o sea, puedes disolver lo que tú quieras ahí. Aquí vemos un ejemplo muy interesante. Estas 2 cadenas difícilmente se van a separar, a pesar de que lo único que las une son puentes de hidrógeno. O sea, tiene que haber una enzima que llegue y diga aquí yo separo estas secciones, porque si no, no se separan. A ver, aquí es una pregunta abierta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si estamos diciendo que un puente de hidrógeno es una unión muy débil? ¿Por qué entonces es tan difícil que se separen?
A ver, voy a agarrar una víctima. A ver, Brenda. Mm, no sé. Ah, Bueno, a ver, está bien, a ver, alguna teoría, o sea, estamos diciendo que un puente de hidrógeno, o sea, esta unión es muy débil. Un puente de hidrógeno es muy débil, muy débil, muy débil. Pero ¿por qué será que, mira, ¿y cuántas hay? Ve cuánto? Aquí estas uniones entre las dos cadenas es muy fuerte. A ver, No sé. ah, Ah, a ver, vas, Brenda, vas. bueno, es una suposición, la verdad no sé, pero a lo mejor porque son varias. Ok, a ver, María Fernanda. Pues eso ya lo dijo, porque en sí, por ejemplo, entre adenina y timina, pues son dos enlaces. Citosina y guanina son tres. Entonces ya cuando tienes como tu cadena de ADN, pues ya son varios puentes de hidrógeno, no solo es uno, sino son muchos. Y pues ya hacen que la estructura pues sea mucho más estable. Justo, lo dijiste ya perfectísimo, las dos lo dijeron súper bien. Pues sí, o sea, esa es la mayor explicación, ¿no? O sea, un solo puente de hidrógeno es muy débil, mucho. Pero cuando estamos hablando de que el ADN es una molécula larguísima, y entre todo el ADN hay aquí hay puentes de hidrógeno, todo hay puentes de hidrógeno, acaba por ser una molécula muy estable por tanta cantidad de puentes de hidrógeno que existen entre las dos cadenas. Entonces, súper bien. Entonces, ¿qué tipo de enlace existe entre las bases nitrogenadas? Pues ya estamos viendo que existen entre las bases nitrogenadas puentes de hidrógeno, que a pesar de que son enlaces muy débiles, se complementan entre todos y acaban por formar un enlace bastante fuerte. Entonces, eso respecto al ADN y su composición. ¿Alguna pregunta de esto? No, Seguros. Bueno. Yo examen, la siguiente clase va a ser nuestro ejercicio de bienvenida. Bueno, está bien, ¿eh? Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? O sea, ok. Ahora, el ADN, si yo agarro el ADN, así imagínense. O sea, imagínense otra vez lo que estamos viendo. Esto, para verlo así, a ver, les voy a preguntar para que Rodrigo se sienta orgulloso de ustedes. ¿Qué tipo de microscopía es esta? de De campo campo claro. claro. Campo claro. Muy bien. Entonces, es una microscopía de campo claro. ¿Ya vieron los aumentos? Sí, ya vieron los aumentos. Aquí como a qué aumento más o menos le calculan que es. A ver, ¿se acuerdan de los objetivos del microscopio? Sí, ¿Cuáles son los objetivos que tienen los microscopios? 4, 10, 40 y 100. Está muy bien, súper bien. Para que se den una idea, estamos viendo más o menos un 40. Así se ve más o menos un 40. Entonces, vean, estamos haciendo un buen de aumentos, muchos, más de 40 porque falta el de los oculares. Entonces, es un mucho aumento, mucho aumento. Y así estamos viendo una, dos, tres, cuatro, muchas células. Todas estas aquí son células, todas estas aquí son células, muchas células. Entonces, estamos viendo, o sea, eso es en un pedacito así, o sea, estamos haciendo un aumento así, eso sí, de la tráquea, así, un pedacito así más pequeño que esto. Y ahí nada más en ese pedacito, mínimo ahí hay 200 células. Es así. Ahora imagínense cuántas células tengo en un pedacito así, y en un pedacito así, y en toda mi cara, y en todo mi brazo, y en todo mi cuerpo. O sea, en todo mi cuerpo tengo más de, ¿cuántos serán? Como
de 30 billones con B de células. O sea, muchas células, muchas células. Ahora, si yo agarro una sola de esos billones de células, una sola, y veo el ADN como así extendido, o sea, una célula, y lo extiendo, voy a hacer 2 metros de ADN. O sea, que imagínense si todo el ADN estuviera así como, así extendido, o sea, si estuviera así, que les encanta poner este ADN así, pero realmente el ADN así, pues no existe, si no, imagínense, o bueno, sí existe en algunos momentos, pero imagínense cuánto, o sea, no tendríamos que ser, o sea, seres así gigantes y muy grandes, porque no cabría el ADN. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que pues, el organismo es muy inteligente, que dice, oye, pues no manches, ve la célula, pues es una célula bien pequeña. Entonces, ¿en qué parte de la célula se contenía el ADN? En el El núcleo. núcleo. El núcleo. En el núcleo. El núcleo es todavía más pequeño que la célula, obviamente. Entonces, el ADN tiene que caber ahí. O sea, no tienes aquí todo el espacio que tú quieras, nada más ahí tienes que caber. Y entonces, por eso es que existen unos niveles que se llaman niveles de compactación del ADN, o sea, que el cuerpo dice, no sabes qué, y no vamos a caber, nos tenemos que hacer más pequeños, y más pequeños, y más pequeños, y más pequeños, y entonces empiezan a compactar. Entonces, ¿cómo son los grados de compactación? Que ese es uno de nuestros puntos clave de esta diapositiva. Lo más importante es que inicia así la cadena que estamos hablando, la cadena, pero se va a encontrar con un grupo de proteínas que se llaman, vamos a ver, ¿quién leyó el Langman que les dije? Kimberly. ¿Cómo se llaman esas proteínas? No sé. Ok, está bien que me digan que no sé. A ver, Paula. Eh, no, tampoco. Ok, Valentina. ¿Histonas? Histonas, justo. Entonces aquí para que no nos perdamos. Ya les expliqué que qué pasa que o sea, no caben esos 2 metros de DNA en una célula pequeñita. Entonces, tenemos que ir enrollando, así como si yo agarro así mi cable de mi computadora, pues no cabe así todo extendido. Entonces, tenemos que ir enrollando para caber en un pedacito más pequeño. ¿Qué proteína es la encargada de enrollar? Son las histonas. Las histonas no funcionan solitas. O sea, no es una histona, sino que son 8 diferentes histonas que van a hacer esta función. Entonces, por eso se llama octámero de histonas. O sea, las histonas son estas proteínas que así como, a ver, déjenme agarrar este cable. Así, este es un ejemplo muy bueno. Así yo tengo aquí mi cable. Dice, no manches, aquí somos 2 metros, que casi, bueno, este es como 1 metro, pero bueno, así somos un cable muy grandote, no vamos a caber allá adentro. Tenemos que enrollarnos. La histona va a ser este. Pero punto que una histona sería nada más como el palito. Otra histona es como el otro palito. Pero necesitamos que hagan montoncito para que sean. Entonces empiezan a unir una histona, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya que hacen un octámero de histonas, o sea que son 8, ahora sí pueden empezar a enrollar al ADN. Lo enrollan y lo enrollan y lo enrollan y lo enrollan. ¿Lo enrollan todo así como si fuera el estambre? Pues no, porque si no, o sea, así yo tuviera todo ahí. Oye, quiero sacar ADN para hacer una proteína con lo que vimos del dogma central. No, pues ni modo. Tú quieres sacar la que está hasta aquí adentro, ya te molaste. Pues no. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que se enrollan.
Entonces, hablamos entonces que llega a la cadena del ADN y se enrolla en las histonas, que son 8 histonas, y entonces le da 2 vueltas y media. Le da 2 vueltas y media y se va. Y otra vez 2 vueltas y media y se va hacia otra histona. Bueno, hacia otro octámero de histonas. 2 vueltas y media, 2 vueltas y media, 2 vueltas y media, 2 vueltas y media. A este conjunto de 2 vueltas y media de ADN y un octámero de histonas, ¿cómo se le conoce? A ver, Aurora, ¿Me repite la pregunta? ¿sí? ¿Cómo se conoce a este grupo de ADN que le da 2 vueltas y media a un octámero de histonas? Em, pues, no, la verdad no recuerdo. Ok, Valentina, Nucleosoma. nucleosoma, perfecto. Entonces, voy a ir anotando aquí nuestros puntos clave. Entonces, primero dijimos, el ADN si fuera lineal ocupa 2 metros por célula. Angélica, ¿cómo se llama la proteína que es auxiliar en enrollar al ADN? Las histonas. Ok, entonces le vamos a poner la proteína que auxilia a enrollar al ADN. Se llama histonas. ¿Qué pasó, Kimberly? Ya no entendí. Entonces, ¿se va enrollando de histona por histona o por octeto de histonas? No, justo esa es la siguiente pregunta. Decíamos la histona, o sea, la proteína que auxilia a enrollar al DNA se llama histona, pero las histonas no funcionan solas. Entonces, a ver, yo te pregunto, a ver, ayúdame a completar la oración. Entonces, las histonas, para poder enrollar, se agrupan en, ¿cómo? En un, no sé, en 8. Ajá, ¿cómo decíamos que se llama ese en 8? Octámero. En un octeto de histonas. Ajá, justo, en un octámero. En un octámero de histonas. Entonces, esto es lo que decíamos que se agrupan en un octámero. O sea, 1, 2, 3. Aquí, no sé si se alcanza a ver que son 4 arriba y así como están estos 4 arriba, hay 4 abajo. 1, 2, 3, 4. Entonces, las histonas para poder enrollar se agrupan en un octámero. Ahora, Norberto, si yo te digo el grupo, o bueno, ajá, la estructura que conforma un octámero de histonas más el ADN, ¿cómo se conoce? Um, Ay, no, no me acuerdo. Osvaldo, Era el nucleosoma. justo, se conoce como nucleosoma. Entonces, esos son los puntos que vamos haciendo hasta el momento. Este es un nucleosoma, 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 este es un nucleosoma. Ok. Aquí solo como dato curioso, este no es uno de nuestros puntos, pero que ustedes sepan cuáles son los tipos de histonas. Bueno, sí es uno de nuestros puntos, pero más como dato curioso. Que ustedes sepan que las histonas, pues hay histonas así. Las que forman al octámero son las histonas H2A, H2B, H3 y H4. O sea, tenemos aquí abajo otra H2A, luego otra H2B, luego otra H3 y otra H4. Y en la histona H1
no forma parte del octámero de histonas, sino que la H1 va a ser una histona de sostén. O sea, por ejemplo, si decíamos que este es mi octámero y este es mi ADN, si lo enrollo así 2 vueltas y media y formo el nucleosoma, si yo agarro esto, a ver, voy a poner mi chamarra para no hacer un desastrito. Si yo agarro esto y lo suelto, se va a caer, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la histona H1? Pues la histona H1, así, es el sostén que va a estar aquí nada más, como si fuera mi dedo, sosteniendo. Entonces, la histona H1 es una histona que va a estar de sostén. Aquí como que le dice, a ver, aquí pausa. Entonces, va a estar sosteniendo, manteniendo la estructura del octámero y del nucleosoma. Ok, entonces, definición de nucleosoma, listo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que así se empiezan a enrollar, se empiezan a enrollar, se empiezan a enrollar más. De esto les va a hablar Rodrigo muy, o sea, más, muy a fondo. Pero que ustedes sepan que el grado máximo de compactación, después de pasar por una hebra, el solenoide y todo, lo más compacto que puede estar es el cromosoma. Entonces, el cromosoma quiere decir que está tan condensada esa información, o sea, se empieza a enrollar tanto, y entonces el grado máximo de compactación que alcanza el ADN es el cromosoma. Entonces, ese va a ser nuestro otro punto. Entonces, el cromosoma es el grado máximo de compactación del DNA. Va. Ok. Muy bien. Oye, ahí vamos, ahí vamos. Vamos todo viendo el cuello. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Una pregunta? Todo bien. Todo bien. Bueno, ya dije, ya dije. Ok, bueno. Entonces, vamos a seguir. Al final vamos a hacer un repaso de todo así global para que no me digan después que no, que quién sabe qué. O sea, yo estoy esperando que si en verdad no estén teniendo preguntas. Bueno, Yo tengo una pregunta. ok. Creo que mencionó los tipos de histonas, ¿sí? Pero no los alcancé a notar. Perdón, no escuché. ¿Puedes repetir otra vez? Ah, que creo que dijo los tipos de histonas, pero no los alcancé a notar. Ah, ok. Sí, les decía que existen las histonas H2A, H2B, 3 y 4. O sea, H3 y H4. Y estas están duplicadas 2 veces. O sea, hay dos de esta, dos de esta, dos de esta, dos de esta. Y la H1, que es solamente una histona de sostén o estructural. Bueno, todas son estructurales, pero más de sostén. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Y si ya me dio el cuello, ¿eh? No, no, no. Me va a dar aquí escoliosis o... Ay, no. Ok. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Ya se cansaron o no se han cansado? ¿Están todavía al 100? ¿Sí me están poniendo atención o ya están dormidos? Al 100, al 100. Aquí andamos al 100. Aquí ando, aquí ando. Ya se durmieron seguramente. No, 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 no. Así son, así son. Bueno, bueno. Bueno, entonces, vamos con otra cosa muy interesante. A ver, ¿qué tipo de microscopía es esta? Para que se ponga feliz Rodrigo.
A ver, ¿cuáles microscopías ya vieron? De campo claro, oscuro, contraste de fases, contraste interferencial diferencial, de luz polarizada, fluorescencia y el confocal. Ah, todavía no lo he visto. Bueno, esta la van a ver la siguiente clase, yo creo. Yo creo. Bueno, esta es una microscopía electrónica de transmisión. Hasta se ven así, las que se ven así grises son de transmisión. Bueno, también las grises se ven de barrido, pero el caso es que se ve en dos planos. Es una microscopía electrónica de transmisión. Bueno, ¿qué es lo que aquí les estoy poniendo? La cromatina, ¿qué quiere decir eso de cromatina? La cromatina, así por como definición, siempre decimos la cromatina es el ADN más las proteínas. Proteínas. ¿Cuáles proteínas? Pues las histonas. Entonces, básicamente, la cromatina es esto que estamos viendo aquí. O sea, esta es cromatina, esto es cromatina, esto es cromatina, todo esto es cromatina. Pero hay dos tipos de cromatina. Aquí van a ver que hay, o sea, digamos, hay varios nombres para referirse a varias cosas. O sea, aquí, por ejemplo, esto es cromatina, o sea, a lo que voy es que son términos que pudieran parecer similares, pero pues sí, son diferentes, ¿no? O sea, el octámero de histonas se fusiona para crear un nucleosoma, y todo esto es cromatina, y esto es cromatina. O sea, no son los mismos términos, sí son diferentes. Entonces, la cromatina, que es esto que estamos diciendo que es el ADN más las proteínas, o sea, que al final es lo que estamos viendo, o sea, el ADN envuelto en las histonas, hay de dos tipos de cromatina. Una cromatina que está separada, que es la eucromatina, o sea, la verdadera cromatina, y una cromatina que está muy junta, muy junta, muy junta, muy junta. Y esa es la heterocromatina. Ahora, ¿esto qué? O sea, ¿eso qué? Ah, bueno, ¿cuál decíamos que era la función del ADN? Producir proteínas. Ajá, va a ser muy importante en la síntesis de proteínas. Para sintetizar proteínas, no crean que es yo siempre digo, no es la feria, o sea, no crean que es muy fácil todo, así que hay obra de magia y ya, pues no. O sea, hay enzimas, o sea, hay proteínas, las enzimas son proteínas. O sea, hay una maquinaria especial que llega y como que lee el ADN. Imagínense, a ver, voy a agarrar este pequeño libro. Aquí este es mi ADN. Aquí tengo todas mis recetas. Todo mi recetario de proteínas. Ahora, para que a partir de este recetario salgan las proteínas, pues tiene que haber un chef que lo agarre, lo lea, y a partir de esa lectura, agarre y crea la proteína. Entonces, el caso es que cuando está así, extendida la cromatina, cuando es eucromatina, permite que por aquí pase, por aquí va a pasar la proteína lectora, va a empezar a leer, va a empezar a leer, a leer, a leer, a leer, a leer todo esto, y va a empezar a sacar a partir de aquí, decíamos que va a ser transcripción, o sea, primero va a sacar ARN, y después ese ARN va a formar proteínas. Eso cuando está así extendida. La heterocromatina, vean cómo está, es lo contrario, está pegadito, 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 pegadito. Es como si yo agarrara el libro y lo doblara aquí a la mitad y en 4 y en 8, así lo hiciera así chicharrón. Si yo el libro así hecho chicharrón lo quiero leer, pues quién sabe, o sea, sí, a ver, léelo, lee la página ahí 100. No, pues quién sabe, o sea, no alcanzo a leer.
Entonces, eso es lo que pasa con la heterocromatina. Por aquí llega la proteína esta que quiere leer para hacer proteínas y dice, no, no manches, ve aquí está todo aquí hecho bolas, o sea, porque literalmente está hecho bolas, o sea, otra vez voy con mi ejemplo del cable. Si yo quiero leer esto, lo voy a leer muy a gusto. Voy a leer, 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 voy a leer. Ok. Pero si yo quiero leer esto, así, a ver, ponte a leer este que quedó por aquí. No, pues aquí va a llegar la proteína, suponiendo que esta es la lectora, va a llegar, oye, no manches, no, no, aquí no me puedo estar uniendo, no, no, no puedo, no puedo, no puedo. Pero si estuviera aquí, dice, a gusto, claro que sí puedo leer. Entonces, esto es la eucromatina y la heterocromatina. Entonces, la heterocromatina es un grado de alta compactación. ¿Cuál era el paso? O sea, después del DNA, ¿qué hacíamos en el dogma central de la biología? Replicación. Ese es el primero. Y después, Transcripción. 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 Y con la transcripción, ¿qué sintetizábamos? ARN mensajero. ARN mensajero. Entonces, por eso mismo se dice que la eucromatina, como hacemos transcripción, que la eucromatina es transcripcionalmente activa. O sea, la eucromatina sí va a permitir que haya transcripción, mientras que la heterocromatina no permite la transcripción. ¿Ok? Y se los pongo aquí. La eucromatina, que por eso es que se llama eucromatina. Eu quiere decir verdadero, o sea, la verdadera cromatina es esta que sí va a permitir que a partir de eso se haga ARN. Mientras que la heterocromatina, ahí toda hecha bola, no va a permitir y por eso no es verdadera cromatina, porque no va a permitir que haya transcripción. Ok. ¿De qué depende que sea una u otra? De muchas cosas, pero principalmente de este mecanismo. Vean aquí, les pongo otra vez la eucromatina más dispersa que la heterocromatina hecha bola. ¿Y de qué depende de esto? De muchas cosas, pero dos cosas muy importantes es esto, la metilación y la acetilación. Entonces, mi mnemotecnia es que la metilación causa mutación, o más bien como mute. ¿Saben? Como cuando le dicen así ya mute, o el teléfono le dice mute, de que ya, silencio, mute, ya. O sea, silencio. La metilación, mute. Y la acetilación causa activación. Entonces, cuando un gen, o sea, una parte del ADN está metilado, vean cómo esto está metilado, se empieza a enrollar, 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 y hace heterocromatina, y entonces no permite la transcripción, y por eso está mute, está silenciado. Pero cuando se acetila, que tiene acetilación, ahora sí se puede expandir, se puede hacer eucromatina, y entonces ahora sí va a permitir la transcripción, y entonces por eso decimos acetilación, activación de ese. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. No, yo no, me perdí en eso último. Ok. ¿En la metilación y la acetilación? Sí, en eso. Ok. Decíamos que estamos viendo lo mismo, ¿no? De la eucromatina y la heterocromatina. Pero quizá ustedes se pregunten, bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿de qué depende? ¿De qué depende que sea una o que sea otra? O sea, y de lo que depende es de el tipo de célula, ¿no?
por ejemplo, les decía, si yo soy una célula del ojo, voy a necesitar hacer proteínas del músculo. Tú misma, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo, Va, Kimberly. ¿Crees que sí. una célula así del ojo va a querer hacer proteínas de músculo o de hígado o no sé? No, a menos de que, bueno, sea un teratoma, yo creo que no. Sí, pero para que no nos hagamos bola, pues no, o sea, por lo general la célula del ojo hace proteínas del ojo y ya. Sí, Entonces, dice, las del ojo sí quiero que se hagan proteínas, pero todas las demás no me interesan. Hazlas rollito y hazlas heterocromatina. Y entonces, ¿cómo le va a hacer para que se hagan heterocromatina o que se hagan neocromatina? La célula le va a pegar dos grupos especiales, dos moléculas especiales. Una es los grupos metilo y los otros son los grupos acetilo. Entonces, cuando le pega grupos metilo, les pongo la mnemotecnia, que es cuando le pega grupos metilo, hace mute. O sea, los grupos metilo hace que se enrolle, que se enrolle, que se enrolle y hagan heterocromatina. Así grupos metilo, no te expreses. Yo, célula del ojo, a las proteínas del corazón, metilo. A las del hígado, metilo. A las del páncreas, metilo. Riñones, metilo, 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 metilo. Todas las metilo, las silencio. Y a las que sí quiero, que son del ojo, a esas las acetilo. Entonces, cuando las acetilo, permito que se expandan, que se hagan eucromatina, y que entonces estas sí, como están expandidas, puede llegar a leer y a hacer a partir de ahí las proteínas. ¿Sí quedó más claro? sí, gracias. ¿Segura? ¿O alguna pregunta en especial? ¿O busco otra forma de explicarlo? No, sí, ya entendí muy bien a qué se refería. Es que me perdí en por qué era metilación y acetilación, pero ya le entendí. Va, perfecto. Gracias. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, llegamos a una parte importante, que son los cromosomas, que decíamos que es un grado muy, muy compacto del ADN. Y los cromosomas, a ver, Ana Paola, ¿cuántos cromosomas tenemos los humanos? 46. Justo, justo, muy bien. Los humanos entonces tenemos 46 cromosomas. Ese era uno de nuestros puntos clave. Número cromosómico normal, 46. Perfecto. Pero los cromosomas, este es un punto interesante, que pueden tener, o sea, vamos a ver las partes de los cromosomas. Entonces, los cromosomas, siempre vemos esto, o pensamos que este es un cromosoma. O sea, siempre que pensamos en un cromosoma, o bueno, yo hasta que entré a la carrera, pensaba en que este era el cromosoma, así con dos bracitos. Bueno, cada uno de estos bracitos, o sea, este bracito, este es un bracito, y este es otro bracito, se llama cromátida o cromátide, es lo mismo. Entonces, los cromosomas pueden tener una cromátide o pueden ser cromosomas de dos cromátides. Muy bien. Ok. Entonces, eh, cuando los cromosomas tienen una sola cromátide, se llaman cromosomas monovalentes. Pero si los cromosomas tienen dos cromátides, se van a llamar cromosomas bivalentes. Esto no quiere decir que aquí haya dos cromosomas, ¿no? Es un cromosoma, pero de dos cromátides. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Sí, Sí. Ok.
Ahora, los cromosomas, de forma así medio general, tienen dos partes muy representativas. Una es el centrómero, que está en el centro, y la otra es el telómero, o los telómeros, que son estas regiones que van a estar más en la periferia de los cromosomas. Entonces, ese es el centrómero y el telómero. Y aquí hay una cosa importante que tienen que diferenciar, que lo van a ver después, o lo vamos a ver después en mitosis, que es el cinetocoro. El cinetocoro es por ahí unas proteínas que son como un cinturón que recubren al centrómero. O sea, lo rodean. Y lo importante del cinetocoro, que aquí se los pongo, o sea, que vean que el centrómero y el cinetocoro, porque luego ponen o sea, como que siento que esa es una confusión muy frecuente. O sea, ¿cuál es la parte como tal del cromosoma? El centrómero. Y el cinetocoro es como un cinturón de proteínas que va a servir para proteger al centrómero. Entonces, que tengan eso en mente. Ya vimos las partes de los cromosomas mono versus bivalentes, ya. Y ahora este otro concepto de diploide versus haploide. Que ustedes sepan que las células somáticas, o sea, esta célula, todas las células somáticas, las células del cuerpo, son células diploides, o sea que tienen ¿cuántos cromosomas? 46. 46 cromosomas. ¿Y qué tipo de división celular hacen? Mitosis. Mientras que las células haploides son células, cuando estamos hablando de haploide, ¿cuántos cromosomas tiene? 23 y serían células sexuales. 23 son células germinales. Aquí no, o sea, sí son células sexuales, pero vamos a ver después, Lucas les va a dar ese tema de espermatogénesis, que no todas las células sexuales son células haploides. O sea, por ejemplo, las espermatogonias, las ovogonias, o sea, esas son células sexuales, incluso las células de Sertoli, las células de Leydig, las células de la teca, de la granulosa. Hay muchas células que son sexuales, o sea, que están allá dentro de la gónada. O sea, las células de Sertoli y de Leydig ahí están en el testículo. Pero eso no quiere decir que son células germinales. Entonces, las células, o sea, sí son células sexuales, pero me gusta más este término de germinales. Entonces, son las que van a tener 23 cromosomas. ¿Y qué tipo de división son la que hacen? Meiosis. Justo. Ok. Ahora ya. A ver, tengo una idea. Son 5:30. Bueno, 5:26. A las 5:35 nos vemos, ¿vale? Para que estiremos un poco el cuerpo. Ahorita nos vemos. Bueno, ¿me podría repetir algo antes? Sí, dime. Lo del centrómero y cinetocoro, ¿qué era como tal? Ajá, el centrómero es una parte del cromosoma que está al centro del cromosoma. Mientras que el cinetocoro es un cinturón de proteínas que rodea al centrómero, pero que no es el centrómero, o sea, rodea al centrómero para protegerlo. Ahorita vamos a ver después de qué lo protege especialmente, o sea, pero lo va a estar protegiendo.
Hasta ahorita llevamos que es un conjunto de proteínas que protege al centrómero. Sí, Kimberly. Perdón, ¿quedó claro antes? Así, gracias. Ok, Kimberly, ¿qué pasó? Bueno, es una pregunta un poco absurda, pero por No hay ejemplo, preguntas absurdas. gracias. Ese cinetocoro está, por ejemplo, como el anillo de Júpiter, esos así como separadito del centrómero, ¿sí? Justo, así. Y vamos a ver ahorita, o sea, después vamos a ver por qué. O sea, porque así como, me parece un ejemplo perfecto. Así. Después vamos a ver que ahí al centrómero como que se le unen muchas cosas, y el cinetocoro es quien está ahí protegiéndolo de que, a ver, no te unas ahí, mejor únete a mí, o sea, únete a mí y yo lo protejo. Entonces ahí va a estar. Ok. Ok, gracias. Sí, sí, muy bien. Entonces nos vemos entonces a las 5:35. Sí, Fer, ahorita nos vemos. Ay, no. Sí, Fer, ahorita nos vemos. Ok, gracias. Ok, entonces, ¿qué proceso tuvo que pasar de este para que pasó este y luego este? O sea, ¿qué le pasó a esas células? ¿Cómo es que creció esto para ser así más grande y después más grande así de este tamaño? ¿Diferenciaron? Sí se diferenciaron, sí, pero, a ver, Josué, el número de células que hay aquí es el mismo número de células que hay aquí y el mismo número de células que hay aquí. No, son más. Ok, perfecto. ¿Qué proceso de división celular hubo para que hubiera más? Mitosis. Mitosis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la importancia del ciclo celular? El ciclo celular entonces va a ser los procesos a partir de los cuales un tejido va a crecer, va a aumentar el número de células. Entonces, de tener poquitas células a tener más y a tener más células, muchas. Igual lo mismo, a partir de una única célula, tener 30 billones de células, pues ¿qué pasó? Tuvieron que dividirse esas células, tuvieron que hacer mitosis. Y solo así podemos llegar a un número tan grande de células. ¿Cuáles son las células que hacen este ciclo celular de división? Pues todas las células inician con ciclo celular hasta que algo pasa. Por ejemplo, si una célula está haciendo mitosis y de pronto inicia a hacer meiosis, que serían las células germinales, pues esa célula entonces ya va a hacer otro tipo de división celular, ya no hace ciclo celular. Entonces, ciclo celular va a ser este proceso por el cual los tejidos van a estar aumentando el número de células. Entonces, su importancia, estamos viendo esta, por ejemplo, pero aquí, o sea, todas las células que se les ocurren hacen división celular. Y aquí, por ejemplo, se me puede ocurrir, no sé, si han visto que cuando se enferman, ¿cómo se les hace aquí? Como que se les hace unas bolas. Así dicen como, ay, Dios mío, se me sienten. ¿Cómo dicen que se siente? ¿Qué es lo que dicen que se siente? Ahí se me sienten aquí unos que. Aquí en el cuello como unas bolitas. Dicen ganglios, según yo. Ajá, son ganglios, ¿no? Inflamables. Ganglios linfáticos. ¿Qué pasó ahí? Llegó una bacteria y así, casi que uno contra uno. Una bacteria contra una célula de mi sistema inmune. ¿Quién va a ganar? La bacteria. Entonces, ¿qué dice la célula del sistema inmune? No manches, tú tienes muchos superpoderes. Tengo yo que dividirme. Entonces, se inflaman, se dividen aquí en los ganglios. A ver, ahora sí, 1000 contra una. No, pues sí, ahora sí me vas a ganar. Entonces, el ciclo celular está en todos lados, en todos lados. Oye, pero ¿por qué si me hago así, se me sale la piel? O sea, se me cae aquí el polvito. Todas las células así dice, a ver, tú te vas a estar cayendo, se va a estar cayendo la piel, pero hay abajo una capa de células que hace ciclo celular, ciclo celular, ciclo celular, ciclo celular. Y entonces sigue dividiéndose. En todos lados, todas las células hacen ciclo celular.
Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Ahorita estamos diciendo que el ciclo celular, una de las partes muy importantes del ciclo celular es la división celular, que ya estamos viendo que es mitosis. Pero yo les pregunto, si a partir de esta masa de pan, quisiera formar otra masa de pan, o más bien, a partir de esa quiero formar dos masas de pan muy idénticas. ¿Qué tendría que hacer? Es una pregunta medio capciosa. A ver, Ashley. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Ajá, suponiendo que aquí tienes 1 kilo de masa de pan. ¿Quieres dividir, o sea, quieres dividir eso, pero quieres que el resultado sean 2 kilos de masa de pan? ¿Qué tienes que hacerle antes a tu kilo de masa de pan? A ver, Fátima. Pues lo que tenía entendido era dividirla y como que dejarla, ¿no? Para que, como reposar, para que se hiciera como una tipo masa madre, algo así. Ok, me encanta eso. O sea, justo. ¿A qué voy con esto, con este ejemplo? Que ahorita les estoy diciendo que aquí las células se dividen, la célula se dividió, aquí se dividió en 2, después se dividió en 4, se dividió en 16, en 32, se dividió, esta célula se dividió, hace mitosis, se dividió. Bueno, si yo esta célula o esta masa de pan de 1 kilo la divido en medio kilo y medio kilo, y la vuelvo a dividir en un cuarto, un cuarto, y la vuelvo a dividir en un octavo, y la empiezo a dividir así en 16, en 32, así, pues al final me van a quedar así celulitas así pequeñas. Y va a llegar un punto donde va a decir, oye, no, ya no me puedo dividir más, ya no tengo más maquinaria para dividir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me parece, o sea, perfectísimo. No había yo pensado eso, pero me parece el ejemplo idóneo. Entonces, después de que la dividiste, dejas que se infle y otra vez la divides. Dejas que se infle y otra vez la divides. Dejas que se infle y otra vez la divides. Entonces, así aseguras que, por ejemplo, lo que les digo, ve, si una sola célula, la dividiera y la dividiera y la dividiera, nunca llegaría a tener 30 billones de células que me formen. O sea, no sé si me estoy explicando. ¿Cómo de una sola célula tendría todo este cuerpo gigante de 30 billones de células si solo la dividí? Pues no. O sea, si yo tengo un pastel así de una pizza de 8 rebanadas y la empiezo nomás a dividir, pues no. O sea, eventualmente tengo que hacer nueva pizza y dividirla. Nueva pizza y dividirla. Nueva pizza y dividirla. Entonces, esto es básicamente el ciclo celular. Que no podemos estar nomás dividiendo a las puras células. O sea, tiene que haber un momento donde dejemos que crezca la célula y después de que creció, dividirla. Y ahora sí. Y entonces eso asegura que va a mantener suficiente material para crecer grande. Entonces, esto explica que de forma general podemos dividir el ciclo celular en dos. En una fase donde crece la célula y después una fase donde se divide. Entonces, así es de forma general como lo vamos a estar dividiendo en dos fases. Entonces, la fase donde dejamos que crezca es todo esto que vemos aquí en naranja. Que le ponen una I porque se le llama interfase.
Y tenemos una fase, que es esta fase más cortita, que es una fase de división, que es la fase M. Fase M, ¿por qué? ¿Qué proceso sucede en la fase M? Mitosis. Ajá, justo. Ahora sí pasa la mitosis. O sea, ahora sí. ¿Qué pasó? Estas células sí hicieron mitosis, y sí hicieron mitosis, y mitosis, y mitosis, y mitosis, y mitosis. Y estas hicieron mitosis, y todo el embrión y el feto hicieron mitosis, sí hicieron mitosis. Pero no solo hicieron mitosis, sino que hicieron ciclo celular. O sea, sí se dividieron, pero después crecieron. Se dividieron, crecieron. Se dividieron, crecieron. Y así. Y esto es lo que asegura que sigamos creciendo. Entonces, eso es básicamente lo que es ciclo celular. Entonces, de forma general, el ciclo celular tiene dos fases, una interfase y una fase M. Ahora, a su vez, la interfase tiene tres diferentes fases. Una es la fase G1, después la fase S y después la fase G2. Ahora, ¿qué va a pasar en cada una de estas fases? Decíamos que aquí tenemos, vamos a poner aquí, tenemos a la célula más grande. Y en toda la fase M lo que va a pasar es que se va a dividir en dos células pequeñas. Entonces me van a quedar células pequeñas. Y el objetivo de la interfase, decíamos, es que crezca. Pero no solo que crezca. O sea, si crece así a los OPE, pues no. O sea, tiene que crecer y tiene también que crear material para trabajar. O sea, tiene que sintetizar los materiales que necesita. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poner el ejemplo. Aquí tenemos una célula, ¿no? Tiene un núcleo celular. Bueno, más bien, no me hagan caso, no me hagan caso. Vamos a ponerlo con otro ejemplo, porque el núcleo vamos a ver qué le pasa. Tiene un aparato de Golgi, tiene un retículo endoplásmico, tiene unos ribosomas. Y entonces, a ver, esperen. Creo que mejor va a ser más conveniente que iniciemos desde aquí. Ok, muy bien. Tenemos aquí una célula que tiene su aparato de Golgi, su retículo endoplásmico y sus ribosomas, por poner un ejemplo. Esta célula, al final de la interfase, antes de dividirse, va a tener que tener, o sea, tiene que tener o debe tener, entonces, dos aparatos de Golgi, dos ribosomas y dos retículos endoplásmicos, para que después de la mitosis, a cada uno le toque uno. Entonces, a una célula le toca uno y a la otra al otro. A una célula le toca un aparato de Golgi y a la otra le toca el otro aparato de Golgi. A una célula le toca un ribosoma y a la otra célula le toca el otro ribosoma. Entonces, a eso es a lo que voy con que la interfase no es nada más que crezca, sino que también tiene que sintetizar, tiene que crear los materiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la fase G1? Justamente va a pasar eso. Va a pasar la duplicación de los organelos y el crecimiento de la célula. Entonces, esta etapa va a ser una etapa donde va a crecer la célula y va a empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Eventualmente me voy a dividir, entonces tengo que empezar a crear todo lo que yo tengo, pero por dos. O sea,
Si al final me voy a dividir en dos, pues tengo que empezar yo en mí a tener los organelos, decíamos, al aparato de Golgi, dos retículos endoplásmicos rugosos, dos retículos endoplásmicos lisos, mis ribosomas los multiplico por dos, todo lo empiezo a multiplicar por dos y empieza a crecer de tamaño la célula. Esta fase se dice que es la fase más larga del ciclo. Ok. Pero hasta el momento, hasta este momento, seguimos teniendo aquí, voy a hacer una esquemita. ¿Cómo se llama cada uno de los bracitos del cromosoma? Cromátidos. Cromatida. Cromátido. Aquí tenemos 46 cromosomas. ¿Cómo se llama cuando el cromosoma tiene una sola cromátido? Monovalente. Monovalente. Ok. Aquí tenemos 46 cromosomas monovalentes. ¿Qué va a pasar durante la fase S? Durante la fase S, dice la célula, oye, pero no solamente le voy a dar la mitad de mis organelos, también le tengo que dar mis cromosomas. Entonces, como voy a dividir mis cromosomas en dos células, pues tengo que antes multiplicar mis cromátides. Entonces, aquí, ¿qué hace? En vez de tener cromosomas monovalentes, va a empezar a tener cromosomas bivalentes. Y por eso es una fase S, que es una fase de síntesis. Síntesis. ¿Síntesis de qué? Pues de ADN. Durante la fase G2 es realmente la menos, o sea, sí hay procesos importantes de crecimiento. Sigue creciendo la célula, pero ya no crece tanto como en G1. Sigue haciendo proteínas, pero ya no tanto como en G1. O sea, la fase G2 es una fase que lo más importante que hace en fase G2 una célula va a ser preparar su maquinaria para entrar a mitosis. Entonces, la fase G2, esa es su función. Y entonces, ahora sí, teniendo cromosomas bivalentes, o sea, ojo que seguimos teniendo 46 cromosomas, pero bivalentes. O sea, nada de que, ay, sí. Entonces, como hace síntesis, ahora ya tenemos 80 y 92 cromosomas. No, pues no, porque si tuviéramos 92 cromosomas seríamos un monstruo, quién sabe qué. O sea, seguimos teniendo 46 cromosomas, pero bivalentes. Y entonces ahora sí en fase M se queda una célula con 46 cromosomas monovalentes y la otra con los otros 46 cromosomas monovalentes. Y entonces así, este es el ciclo, este es el ciclo. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Así, el resultado de la mitosis son dos células iguales, idénticas a la progenitora. O sea, igualita, igualita, igualita. Esta célula que tenía 46 cromosomas hizo síntesis, o sea, nada más le dio así copy-paste y después los volvió a separar. O sea, no cambia nada, 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 nada entre estas células. Son células igualitas a la célula progenitora. Entonces, esos son las partes del ciclo celular, de forma muy general. ¿Alguna pregunta de esto? No. Todo bien. Seguros.
Tengo duda rápida. Entonces, G1 duplica organelos y en síntesis duplica el material genético. Ajá. Más preguntas, más preguntas, más preguntas, 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 preguntas. En G2, ¿qué se hacía? Fase G2 también es una fase de crecimiento. Es una fase de menor crecimiento que fase G1. Y lo más importante es preparar a la célula para la fase M, que es la fase de mitosis. O sea, como que empieza, vamos a ver después qué es eso que lo prepara, pero el caso es que no es de que, ay, divídete y ya, pues no, requiere una maquinaria muy específica y entonces en fase G2 es donde dice, oye, no manches, a ver, ponte a sintetizar esa maquinaria que necesito para empezar a pasar a la siguiente fase, que es la fase M. Y la fase G2 también, vamos a ver después, que una fase importante, pues es que tiene que ir checando la célula así de que, a ver, ¿no me estoy equivocando? ¿O sí lo hice bien o no lo hice bien? Entonces, que en la fase G2 se va a revisar que sí se haya hecho bien la fase S. O sea, que sí se haya hecho bien la síntesis del ADN. Porque se dice, oye, ¿sabes qué? Ahí como que me equivoqué. En vez de, o sea, vamos a ver después cómo es que se puede equivocar, pero oye, ahí me equivoqué en vez de que mi ADN, o sea, el ADN es muy sensible. Así, si yo en vez de poner recuerdo, pongo recuerde, ya, ahí ya cambió la proteína que iba a ser. Entonces tiene que ser muy preciso lo que esté haciendo. Y en fase G2 va a decir, a ver, espérate, antes de que te vayas a dividir, déjame reviso si lo estás haciendo bien o si te equivocaste. Porque si te equivocaste, ya, muerte. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. O sea, cómo es que se regula eso. Pero básicamente revisa que sí se haya hecho bien la división del ADN. ¿Más preguntas? Y ya solo por último, o sea, solo como comentario, quizá lo aborde más la siguiente clase, pero solo como que lo tengan presente, que siempre dicen, ¿cuál es la parte patológica de esto? O sea, ¿esto qué? ¿Esto qué? O sea, ¿esto qué? Y vamos a hacer una actividad, de hecho. Bueno, así como es normal que esta célula se divida, que se divida, muy bonito, y que si no se divide no podríamos estar vivos, o sea, si las células no se dividieran, pues no podríamos estar vivos, ni crecer, ni madurar. Si las células no controlan cuándo se paran de dividir, o cuándo se dividen, o cuándo se dividen más, ¿qué enfermedad creen que podría aparecer ahora? Cáncer. Cáncer. Entonces, eventualmente, si una célula dice, ay, yo me divido, oye, espérate, o sea, no es la feria. Pero si ella cree que es la feria y se empieza a dividir, a dividir, a dividir, a dividir, a dividir, a dividir, sin ningún control, sin nadie que le diga, ¿qué? Ese es el cáncer. Eso es el cáncer. Así, para términos muy sencillos. En cáncer, por ejemplo, así, oye, es que revisa que lo hice bien. No, yo no voy a andar revisando. Si lo hiciste mal, no me importa. Y si te equivocaste y salió una proteína ahí defectuosa y esa proteína te va a dar beneficio a ti como cáncer, pues mejor. O sea, ya se pierden todos los mecanismos de regulación, de revisión, se pierde todos los mecanismos y eso es el cáncer. Esa es la relación clínica más importante que tenemos del ciclo celular. Bueno, ¿más preguntas? Hablen ahora, callen para siempre. No, no es cierto, ¿eh? No, perdón. Si tienen preguntas, no me importa cuándo sea, si es ahorita o al rato, me mandan un mensaje, o si en la siguiente clase, o donde sea, no me importa, por mensaje, y yo les contesto muy feliz. O sea, no callen para siempre, más bien hablen para siempre. Ok. Entonces, ¿ya no hay más preguntas por ahora? Vamos a ver después, Osvaldo, que no es de que solo,
o sea, no es de que es, o sea, ese puede ser uno, pero la siguiente clase vamos a ver que hay puntos de control, o sea, que hay como, así como casetas de vigilancia, no solamente en G2, hay varios puntos que van a estar checando eso. Entonces, que digan, entonces, es lo que vamos a ver la siguiente clase, como que hay diferentes puntos en el ciclo celular donde se checa que sí lo estés haciendo bien y avanzas y avanzas. Y si fallan esos puntos de control, es que aparece el cáncer. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias por conectarse y nos estaríamos viendo el lunes. El lunes vamos a ver, vamos creo que esto es en forma general lo que pasa en ciclo celular. Vamos a hacer unas cosas, a ser un poquito más enfáticos con algunos procesos del ciclo celular. Vamos a hablar de mitosis, vamos a hablar de los mecanismos de regulación, que es lo que les digo, estos checkpoints. Y después Lucas les va a hablar de meiosis. Y así nos vamos a decir. Después la doctora Diana les va a hablar de qué pasa si todo esto falla. Y ese va a ser nuestro primer tema. Entonces, si ya no hay más chicos, pues les agradezco bastante. Nos estábamos acordando ahorita en el break, creo que fue Luis que nos preguntabas de la señalización. Te puedo mandar un audio si quieres al ratito explicando porque ya se nos fue el tiempo. Pero, ok. Entonces, pues si ya no hay más, les agradezco mucho. Nos veríamos entonces el lunes. Estudien. Hacemos un pequeño testillo con lo que llevamos hasta el momento de la introducción y hasta ahorita. ¿Va? Entonces nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Gracias, Gracias, hasta doctora. Hasta luego. luego.